Hola. Durante estos casi 5 años del gobierno de López Obrador, hemos descubierto que su peor enemigo es la transparencia. López Obrador quisiera navegar bajo un manto de impunidad que le dé el poder ocultar todos los actos que han cometido y que nadie se enterara de contratos que dieron. De cada 10, 8 fue de forma directa. Y lo hemos visto, le han dado contratos a empresas fantasmas, contratos entre ellos, familiares, amigos. Ha sido un festín de corrupción impresionante. Pero afortunadamente nos hemos enterado porque de pronto ciudadanos, organizaciones, periodistas, partidos políticos han solicitado a las dependencias información sobre algunos movimientos que hayan hecho. Y ante la negativa de informar, se recurre a este Instituto Nacional de Transparencia. Y el instituto tiene la fuerza legal para gestionar, presionar y solicitar que se abran los expedientes, la información respectiva. En pocos casos se ha encontrado con pared. La verdad es que gracias al Instituto de Transparencia se ha avanzado mucho en el conocimiento de cómo gobierna López Obrador, y ahí es donde nos hemos dado cuenta que son unos depravados en el tema de corrupción como ningún gobierno antes. Esto López Obrador se lo ha cobrado al instituto. Hoy en día hay una parálisis de operación administrativa, como le llamemos, en el propio instituto, porque deja el cargo uno de los consejeros, un consejero que además ha dejado huella por su trabajo y su presencia en el tema de transparencia, y después de 9 años le toca dejar este lugar, y debe de ser elegido alguien nuevo. Este se elige en el Senado. Y en el Senado, a propósito, Morena ha retrasado el proceso de selección. Y recordemos que recientemente López Obrador vetó las 2 propuestas que ya se habían logrado negociar, que una era para Morena y la otra para el PAN. Finalmente tienen hoy paralizado al Instituto Nacional de Transparencia. Y todos aquellos que soliciten acceso a la información sobre sobre cualquier hecho que tenga que ver con alguna de las dependencias, autoridades, instituciones, etc., pues se va a ver detenido. Y habrán logrado durante algunos días, esperemos no sea mucho, que ellos puedan navegar bajo este manto de oscuridad, bajo este manto de la impunidad que les da el ocultar y no ser transparentes. Sin embargo, ironías de la vida y cosas de la justicia divina, antes de irse y tener su última sesión, los 2 consejeros que parten del Instituto de Transparencia, antes de irse, la última sesión para despedirse y para cerrar los casos pendientes, aprobaron una solicitud bajo el consejo de este Instituto Nacional de Transparencia que pone en aprietos a López Obrador. Por resolución de mayoría de votos, unánime, el Instituto de Transparencia le solicita a la UNAM que haga público el título de Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto surge porque después de lo que pasó con la ministra Pirata, de pronto todo el mundo comenzó a preguntar, ¿y cómo está la tesis de López Obrador? ¿Y cómo está el título? ¿Bajo qué criterio y cómo están sus calificaciones? Algunos hemos tenido acceso a este título. Yo lo he subido algunas veces en mis videos pasados, y nos hemos inclusive reído de las materias de López Obrador. Pero resulta que la información de pronto la volvieron privada y no puedes tener acceso a la misma. Y quien no tenga una captura, quien no tenga
el archivo descargado, pues simplemente ya no lo volvió a ver. Lo mismo pasó con la tesis, pero en el caso de la tesis, cuando el instituto les hizo ver a la UNAM que no podían ocultarla, se volvió a dejar pública y el link te da acceso a la tesis del presidente. Vamos a platicar sobre estos dos casos, el título de López Obrador y la tesis. Y quédese conmigo porque le voy a mostrar la tesis de López Obrador y le voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que usted vaya y pueda revisar la tesis una tesis que yo he leído y que sin duda, les gustaría que les adelante algo, sin duda me queda claro que no la escribió López Obrador, comenzando por esto. Y la verdad se ve que le echaron la mano a López Obrador, porque es una tesis que habla sobre un título y cuando lees la tesis parece un libro de historia, parecen sus mañaneras. No es una historia mal contada, la verdad es que está muy interesante, a mí me gustan los libros de historia, pero no tiene que ver nada con la tesis y me queda muy claro que se la redactó uno o más personas para conseguir el título. Así que vamos a platicar un poquito de ambas cosas, del título profesional y de la tesis de López Obrador y cómo el Instituto Nacional de Transparencia, antes de quedarse paralizado, le dejó un dardo envenenado a López Obrador y obliga a la UNAM a transparentar su título. Regreso inclusive primero con el video. Ahorita que regresemos del intro, vamos al video de los antecedentes que ocurrieron en el Instituto Nacional de Transparencia en esta última sesión y el cómo fue expuesta la solicitud para transparentar el título de López Obrador. Regreso de inmediato. El asunto que hoy pongo a consideración de mis compañeras y compañero de pleno resulta de trascendental importancia, pues tiene que ver con la rendición de cuentas sobre la trayectoria académica de un alto funcionario público, en este caso el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Una persona solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México la tesis y el título profesional de la ahora titular del Poder Ejecutivo Federal. En respuesta, la máxima casa de estudios indicó que en relación con la tesis se trata de información de naturaleza pública, por lo que proporcionó un vínculo electrónico y los pasos a seguir para poder consultar esta información. No obstante, en relación con el título profesional, resaltó que al tratarse de información concerniente a la trayectoria académica de una persona física, se actualiza la clasificación de información como confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Inconforme con esta respuesta, la persona solicitante, hoy quejosa, presentó su recurso de revisión ante este instituto, argumentando que el título no contenía datos sensibles, además de que la información respecto a la tesis no correspondía con lo solicitado. En su escrito de alegatos, la Universidad Nacional reiteró y defendió la legalidad de la respuesta inicial. Así, en el análisis realizado por la ponencia a mi cargo, se determinó que ingresando al vínculo electrónico que proporcionó la UNAM en su respuesta originaria y siguiendo los pasos que ésta indicó, se podía acceder a la tesis del presidente de la República, por lo que ese agravio resultó totalmente infundado. Sin embargo, por lo que hace el título profesional, se determinó que en principio se actualiza la confidencialidad de la información en términos de lo que establece el artículo 113, fracción primera de nuestra Ley Federal de Transparencia, ya que la trayectoria educativa es información de sus titulares y aun y cuando la UNAM tiene atribuciones para expedir documentación aprobatoria oficial de estudios académicos que sirven para acreditar la idoneidad de la persona que haya concluido los estudios correspondientes para ejercer actividades profesionales, es decisión de cada persona individual realizar estudios universitarios o no. De tal forma que al divulgar información sobre la trayectoria académica de una persona, en este caso identificada, como lo solicita la persona ahora recurrente, se daría cuenta de datos que se relacionan de manera directa con la vida privada. Por lo tanto, toda información que atañe a una persona física que sea identificada o que sea identificable queda comprendida en el concepto de dato personal y, por revestir el carácter de confidencial, no puede ser difundida por las dependencias y entidades, salvo que haya mediado el consentimiento expreso
impreso de los titulares de la información. Sin embargo, no debe perderse de vista que el título profesional requerido se encuentra ligado a un servidor público del más alto rango, como lo es el presidente de la República, que da cuenta de la formación profesional y denota el cúmulo de habilidades y conocimientos adquiridos que se ven traducidos en la toma de decisiones que permiten desempeñar de manera óptima el encargo público que le ha sido conferido. Con base en lo anterior, se estimó que con motivo del encargo desempeñado, el cual, como se ha dicho, es del más alto rango y relevancia nacional, el título profesional universitario, al revestir trascendencia social, es el que mayor interés de la sociedad, se debe permitir el acceso al mismo para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, aplicamos en el proyecto que pongo a consideración de mis compañeras y compañeros del Pleno una prueba de interés público, que esta prueba está relacionada o se encuentra establecida en el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia con base en los elementos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Y como esta tribuna, le hemos dicho, sirve un espacio para hacer didáctica, se advierte lo siguiente, o advertimos lo siguiente. Respecto a la idoneidad, se considera que el principio que se debe adoptar en el presente asunto es el que subyace en el derecho fundamental de acceso a la información, puesto que es a través de este que se busca no solamente satisfacer un interés individual, sino la necesidad de conocer la información. Bueno, voy a detener el video porque la verdad dura 16 minutos, pero este es el consejero que mete la solicitud. Este es el momento en que el Instituto Nacional de Transparencia, y más o menos al inicio nos dan los fundamentos, ya luego se metieron al tema de fundamental legalmente y ahí es donde se va, y de ahí hablan algunos de los consejeros y finalmente votan todos por unanimidad de que la UNAM debe de transparentar el título profesional. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué de pronto? O sea, la verdad es que son pésimos en estrategia, porque si nadie sospechaba algo, de pronto, si ocultan el título de López Obrador, y hasta tienes que recurrir al Instituto Nacional de Transparencia para que lo abran, es que entonces están escondiendo algo. ¿Cuál es el problema? Dice la UNAM que no se puede ni poner a disposición las materias, las calificaciones. A ver, yo he tenido el título, yo he revisado las calificaciones, pésimo. O sea, pésimo es pésimo, tiene calificaciones de panzazo 6, 7. Terrible López Obrador durante los 14 años que estuvo estudiando ahí. Un fósil, un porro. No es mal plan, pero la verdad pésimo. Y vuelvo a insistir, ya leí su tesis y se ve que no la hizo él. Pero ¿qué esconden? ¿Qué esconden para llegar a este extremo de pedirle a Transparencia que abra los expedientes? Se me hace bastante obvio lo que están ocultando. Bueno, eso es el título de López Obrador. Ese es en cuanto a referencia de sus materias de López Obrador. Y algo que sí hay que aclarar. No hay en este momento que esté cerrado el acceso a la tesis. Ya está liberada la tesis. Pero no está tan fácil entrar, ¿eh? La verdad es que tiene sus datos complejos, en procesos complejos para poder accesar a ella. Tampoco. De hecho, a mí me salía cada rato, no he encontrado. Y antes era muy fácil accesar a la tesis de López Obrador. Antes de lo de Esquivel, yo accesé a la tesis de López Obrador y les dije, aquí, nomás que yo sí tuve el respaldo, afortunadamente. Pero ahorita por eso me llamaba la atención de que algunos no han podido bajar la tesis y lo solicitaron a Transparencia. Entonces, cuando yo hice el ejercicio, resulta que sí está complejo ahora bajar la tesis de López Obrador. Pero ya está liberada por lo menos. Bueno, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Administración Pública, háganme el favor. Así como tiene hecho un desmadre el gobierno. Se tituló en la UNAM entre 1973 y 1976. Ese es el dato. Y cuando vemos
el periodo con el que se tituló, pues nos queda claro que es el periodo de Echeverría. Es cuando estaba con Echeverría. Entonces, sí tiene sin duda el poder, era el poder cuando estaba López Obrador comenzando su trayectoria política, y estaba un presidente con el que ellos tuvieron sin duda un auge. Por eso hasta el día de hoy López Obrador le tiene un respeto y un aprecio a su grupo político de los años 70. Esa es la realidad, ese es el motivo real por el que se está escondiendo el título. Bueno, vamos primero a lo del título, a propósito de lo del Instituto Nacional de Transparencia, y luego ya termino con lo de la tesis. El título, entonces, lo solicitaron algunos ciudadanos que estaban interesados en ver si de verdad López Obrador estudió, si su título tiene validez, y de pronto comenzaron a pedirle a la UNAM que transparentara. Yo estoy poniéndoles en pantalla el supuesto título, pero sí hay algunos rumores que corren respecto al título. Les voy a poner una imagen que estuvo corriendo en internet y que habla sobre estas dudas del título, si me lo permiten, y vamos a leérselas. Dice, los del PRI dicen que López Obrador se tardó mucho para sacar su título. Sí, la verdad es que se pasó casi 14 años. Pero fue trabajando y estudiando, comiendo y a veces sin comer. Fue estudiante pobre. Esto es como lo justifican. Fíjense bien, esto es como lo justifican los chairos. Por eso quise mostrárselas. Les puse la buena y la anterior. Así es como lo justifican. Ahí están las fechas. Ahorita vamos a poner la fecha real. Por eso AMLO ahora se puede apoyar a los pobres. Esto es lo que está circulando los chairos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de mostrar el título y su trayectoria pasada? Vamos al título real. O sea, de ese nivel la campaña, ¿eh? Ahí están los títulos. En 1973 comenzó a estudiar y se graduó en 1987. A ver, dicen los chairos que le costó mucho trabajo, que no tenía ni para comer, que... A ver, en el periodo de 1973 a 1987, es en el periodo que estuvo trabajando primero para Ovalle, el ladrón que saqueó Segalmex. López Obrador estuvo trabajando para la Profeco de aquel entonces y, por cierto, ahí inventó las mañaneras. Ahí comenzó a hacer las mañaneras e informaba el quién es quién en los precios. Hay que reconocerle que eso lo inventó López Obrador, pero era un tema de estar mediáticamente ocupando la dependencia para promoverse. Y estuvieron jugando con el equipo de Camacho Solís hasta que, bueno, pues, no son ellos, pero sí estuvo al lado de Manuel Bartlett en este tiempo, 1987 termina, pero sí estuvieron todo el tiempo trabajando en consolidar el grupo político de ellos, porque recordemos que Manuel Bartlett quería ser gobernador. Así que, sin duda es un grave error pensar que López Obrador, durante este periodo, como dicen los chairos, se tardó en estudiar tantos años porque el pobrecito le costó mucho trabajo y fue un esfuerzo y no tenía ni para comer. No, era cuando estaba en las mieles del PRI. Era cuando mejor estaba. Fue cuando fue presidente del PRI. Fue cuando se encargó como responsable de programas federales en Tabasco. Fue cuando hasta inclusive hizo el himno del PRI. Ganaba bien López Obrador, no se hagan pendejos. Y ahí estuvo, calentando la banca hasta que pudo sacar el trámite, porque pues muchos alegan que ni siquiera fue al examen profesional.
Bueno, sí existen ¿cómo se llama? Los antecedentes, los datos, y bueno, pues ahí están, sin que Transparencia tenga la necesidad de obligar a la UNAM a que los presente. Vamos a dejar esa imagen, les leo un poquito nada más, que ya les di la referencia, ya tenemos hasta el video de lo que ocurrió. El Instituto de Transparencia determinó que la UNAM debe entregar una copia del título profesional de López Obrador. Se estimó que con motivo del encargo desempeñado, el cual, como se ha dicho, es del más alto rango y relevancia nacional, decía el consejero en el video, el título profesional universitario, al revestir de trascendencia social, es el que mayor interés de la sociedad tiene, y se debe permitir el acceso al mismo para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, dijo el comisionado Adrián Alcalá Méndez en este video que vimos al inicio. Además, argumentó algo muy importante. Es importante saber la condición académica y de conocimiento si va a ostentar un cargo de una relevancia tan importante para el país. Lo dijo clarísimo, es decir, no podemos tener sentado un pinche burro gobernando. Y parece que sí. La resolución se da luego de que una persona solicitara a la UNAM el acceso a la tesis. A la tesis sí ya se puede tener acceso, cualquiera lo puede tener. Recuerden, aquí en la descripción del video, donde está el título del video y donde ahí viene toda la descripción de este video y las cuentas y mis redes sociales, siempre dejo los links. Ahí les voy a dejar el link donde pueden usted bajar la tesis directo para que usted la lea con calma. Viene completita, ¿eh? La universidad solo le dio acceso a la tesis bajo el argumento de que se trata de información de naturaleza pública, pero no a la otra. Bueno, y por eso esta persona presentó el recurso de revisión al Instituto Nacional de Transparencia, y por eso el instituto lo metió en la última sesión antes de que quedara paralizado. Por eso me da risa, porque López Obrador intenta paralizar al INAI, pero al final de cuentas no pudo con uno de los temas más fuertes, su título. Si esta era la intención de López Obrador para meter en una parálisis al Instituto de Transparencia y le urgía dejarlo paralizado, bueno, pues como dicen los chavitos, ya se la peló porque el instituto alcanzó a meterlo en la última sesión y ahora está ordenando a la UNAM que entreguen una copia del título de López Obrador. Bueno, en diciembre Latinus dio a conocer una investigación de Guillermo Sheridan en la que revela que Yasmín Esquivel plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez y que, por cierto, apenas la UNAM le ganó a Yasmín Esquivel. Aquí tengo el video y ahora sí va a poder informar la UNAM el estado que guarda la investigación que están haciendo y el análisis sobre esta conducta de Yasmín Esquivel. Bueno, voy al siguiente tema. Entonces, queda claro, en unos días, muy pocos días, porque esto ocurrió apenas el viernes, en unos días, a pesar de que el Instituto de Transparencia ha quedado paralizado gracias a López Obrador, en unos días vamos a tener la oportunidad de conocer el título y todo lo que tiene el título, frente y vuelta, con qué promedio final se graduó en materias, quién da las firmas, qué fecha, y vamos a poder hacer y cotejar muchas cosas. Y en una de esas encontramos algo extraño, porque de pronto pues se pusieron a ocultarlo y de pronto traen hasta una campaña para defender a López Obrador, como que lo que les enseñé hace rato, justificando que por qué se tardó tanto en estudiar López Obrador. Bueno, vamos al tema de la tesis. Cambiamos a la tesis. La tesis también fue solicitada, pero la tesis no la pudieron detener y lo único que se le pidió fue a la UNAM a que la hiciera pública y que la dejara transparencia, porque esa sí debe de estar ahí, y la UNAM dio el acceso del link al solicitante y la tesis desde entonces está transparente. Cuesta un poco de trabajo encontrarla, sin duda. Déjenme decirles que bueno, pues sí está interesante.
La tesis del López Obrador se titula Proceso de formación del Estado Nacional en México. Fíjense, Proceso de formación del Estado Nacional en México de 1824 a 1867. Muy interesante porque vamos a poner la tesis, ahí está la tesis, porque de pronto, pues realmente lo que hizo López Obrador fue hacer un libro de historia y así lo titularon. No sé, yo cuando leí la tesis, a ver, es que o sea, si tú alguna vez te titulaste, pero tuviste que hacer tu tesis y pasar a revisión y estuviste los 6 meses en seminario de tesis y te estuvieron revisando la tesis y te regresaban y te traían jodido el maestro revisor, pues sabrás que una tesis, pues como dice su nombre, estás haciendo una propuesta. Tú como profesional la tesis es para eso. A ver, para los que lamentablemente no hayan tenido una experiencia con tesis, la tesis lo que hace es hacer una propuesta como profesional, donde dices, a ver, yo como profesional, yo digo que esto debería de hacerse así, y si se cambiara o se modificara o se agregara o hiciéramos esto, podríamos obtener un resultado diferente del que tenemos. Entonces, tú propones algo y estableces esto como una tesis. Cuando ya la revisan, dicen, pues puede ser factible, tienes razón, la estás fundamentando bien. Eso no significa que estés en la razón, pero tienes muy buenos argumentos y entonces te aprueban. Muchas tesis en la vida se han convertido en materia de estudio y en materia de investigación para descubrimientos, para nuevas tecnologías, porque de pronto alguien que sí estudia, no como López Obrador, pues presentó una tesis donde dijo, a ver, pues el mundo puede cambiar si hacemos esto, en cuestión de salud, en cuestión de arte, en cuestión de comunicación. Yo en mi tesis digo que se podrían hacer estos cambios e introducir esto o hacer esto. Y otros científicos dicen, oye, pues no está mal la propuesta, ¿eh? Otros profesionales en la materia lo retoman, lo llevan al campo de la investigación, de la experimentación, y de pronto encuentran que aquel hombre o mujer que hizo una tesis, que lo propuso, tenía la razón y le dan el mérito, ¿eh? Basado en la propuesta y tesis de tal, se hace la investigación y al ratito, bueno, ya es colegiado un descubrimiento. Pero de ese nivel son las tesis. Y cuando uno lee la tesis de López Obrador, es en serio, es un libro de historia. Yo lo terminé, o sea, a mí me gustan mucho los libros de historia. Yo terminé y me eché la tesis de López Obrador y se me hizo muy buena. Se me hizo muy buena porque es un libro de historia, pero al final dije, ¿y dónde está la propuesta, güey? O sea, esto no es una tesis, este es un libro de historia. Cuando ustedes lean la tesis, a lo mejor yo no encontré la propuesta, pero cuando lean la tesis, si ustedes tienen interés de leerla, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No es, o sea, es una buena lectura. Que me queda muy claro que no la hizo López Obrador. No es el diálogo de López Obrador, pues. No, López Obrador ni piensa, ni escribe, ni habla así. Y si ya comparamos uno de sus libros con la tesis, tampoco tiene que ver nada, ¿eh? La tesis no la redactó quien redacta los libros. Es un libro de historia, no está mal, pero yo nunca encontré la propuesta como un profesional en la materia. Yo creo que López Obrador ni siquiera leyó su tesis. Tras la solicitud efectuada, por del título y tesis, bueno, se determinó que la información debe de ser pública. Vamos a la tesis directamente. ¿Qué estudió AMLO? López Obrador estudió licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Públicas y Sociales de la UNAM, esa UNAM a la que hoy quiere destruir y que le quiere meter mano. Estudió de 1973 a 1977 oficialmente. Sin embargo, su titulación llegó mucho después. Mucho. Y ya lo vimos, 1987.
1987. Según informan varias versiones periodísticas, AMLO reprobó 14 materias por las que tuvo que presentar un examen extraordinario. 14 años después, por fin presentó su tesis, la cual se tituló Proceso de formación del Estado Nacional en México. Proceso de formación, o sea, hizo el análisis de cómo se formó México entre 1824 y 1867. De verdad es una tesis de barco, ¿eh? En el 2020, López Obrador mencionó que la UNAM le otorgó una mención honorífica por la tesis. ¡Wow! Pero que debido a que su promedio fue de 7.8, al final no pudieron entregársela, pues solo se puede entregar mención honorífica a partir de 8 como promedio. Sí, no dudo que la UNAM les haya entregado mención honorífica a la tesis, no dudo. En aquel tiempo ellos eran el gobierno, en aquel tiempo el PRI estaba en la rectoría, no nos hagamos pendejos, y finalmente la tesis la redactó alguien que sí tiene cerebro. O sea, cuando usted lea la tesis dice, qué buena lectura, vuelvo a insistir. Pero no lo hizo López Obrador, me queda claro que se la hicieron. ¿Cómo revisar la tesis de AMLO? A ver, para todos mis curiosos, si les interesa echarle una revisada a la tesis, lo primero que tienen que hacer es ingresar al repositorio de tesis de la UNAM. Es un sitio, se van al repositorio de tesis de la UNAM. De ahí posteriormente buscan la tesis titulada, hay un lugar donde se busca, y se llama Proceso de Formación de Estado Nacional en México 1824-1867. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Y una vez realizados estos pasos, les va a aparecer una ficha bibliográfica de la tesis, donde también aparecerá la opción texto completo. Y ya ustedes pueden ver texto completo, en la cual tendrán la opción de visualizar la tesis en un formato MARC o en Adobe. Es digital, pero se puede descargar, yo la tengo descargada. Esa es la forma en que pueden ustedes revisar la tesis. Es una digitalización muy, muy antigua. Eran unos escáneres muy, muy, muy viejitos, así que de pronto sí tiene ahí como si hubieran comido una letra o algo, pero tampoco es imposible leerla. Y para los que no quieren hacer todo este rollo de ir al repositorio, aquí nada más en la descripción de este video yo les dejo el link y pueden accesar a la tesis. Finalmente, antes de terminar este video, quiero mostrarles la tesis. Creo que es importante mostrarles la tesis. En este momento tengo la tesis en pantalla. Voy a ampliarla si me lo permiten. Ahí está la tesis. Y vamos a navegar por la tesis. ¿Les parece? Esta es la portada de la tesis. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, bla, 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 bla. Y ahí está, Andrés Manuel López Obrador, 1987. Esta es una pequeña ficha donde te ponen que los derechos reservados y bla, 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 para evitarse broncas la UNAM. Y de ahí te vas al índice. Y el índice de verdad es un libro de historia por capítulos. Si yo me lo eché esperando, dije, pues vamos a ver cómo analiza López Obrador, cuál es la propuesta. No, en serio, es todo un pasaje de la historia, como dice el título, nada más. Wow, dices, no mames. Tiene su introducción, y comienza el capítulo 1, la Primera República Federal de México. Oigan, a ver, más adelante voy a ver, esta parte es muy importante. A ver, muy, muy importante para ustedes que son muy curiosos. Yo encontré, esto sí es muy importante, ¿eh? y lo voy a ir extrayendo y lo vamos a ir poniendo. Yo encontré en la tesis de López Obrador cosas que se contraponen al López Obrador de hoy. López Obrador de pronto se pone a criticar a los conservadores, a un segmento de la sociedad, se ponen ellos como los revolucionarios progresistas de este país, etc. Habla de la iniciativa privada y en la tesis llega un momento que hasta dice
que los conservadores no son tan malos y que además, bueno, no lo dice así, al contrario, les da un lugar en la historia y reconoce el equilibrio que han aportado para la construcción de este país. Y yo lo he visto, o sea, yo sí leí en la tesis cosas que son opuestas al discurso de López Obrador de hoy. Esto sí está muy interesante y sí valdría la pena de pronto extraer ciertas cosas que escribió, o bueno, que le escribieron en su tesis, que lo pondrían en evidencia de que ni siquiera es de la tesis porque no es lo que hoy él pregona desde la máxima tribuna del Poder Ejecutivo, que es ahí en la mañanera de Palacio Nacional. Ese asunto sí me dejó muy intrigado. Dije, López Obrador hablando de esto, cuando todos los días se levanta a darle una madriza a ciertos grupos de la sociedad. Bueno, ahí está la tesis completa. Les voy a decir cuántas hojas son. Déjenme que nomás cargue. 176 hojas. 176 hojas. Está completa. Completísima. Son 176 páginas, perdón, no hojas, páginas. Y como toda, termina con la bibliografía, de donde se extrajeron casi el mismo texto. Y bueno, pues termina en la página 172, que además aquí me llama la atención algo, bueno, tiene que ver ahí con la dedicatoria y esas cosas, pero la página 172 termina en la página 180 del documento real. Pero bueno, más adelante, para no hacer largo este video, tengo mis apuntes de las cosas que pues, son muy interesantes, de las que habla López Obrador y que no es el López Obrador de hoy. Y entonces, primero, pues te puede dar motivo a criticarlo, sin duda. O dos, puede ser motivo para decirle a López Obrador, oiga, pues usted no hizo su tesis, porque lo que hoy usted dice, pues es completamente diferente a lo que usted escribió en la tesis. Aquí habla de Maximiliano, por ejemplo. Por el otro lado, el imperio no fue lo que inicialmente se imaginaron los reaccionarios del país. Bueno, aquí habla de los conservadores. Pero está muy interesante. No. Hay de verdad fragmentos en la tesis que dices, wow, ¿es en serio López Obrador hablando de esto? Sí, eso sí me llamó mucho la atención. Es muy larga, son 176 hojas, ahorita no lo vamos a analizar, pero sí tendremos que hacer capítulos donde de pronto agarremos unos 3, 4 fragmentos de la tesis y hagamos comparaciones y de verdad les va a llamar mucho la atención. En fin, bueno, pues voy a dejarlo hasta aquí. Vuelvo a insistir, si usted quiere ver la tesis de López Obrador, la tesis que a lo mejor le hicieron a López Obrador, yo no creo que la haya hecho él. Sinceramente les voy a ser sincero, no creo que la haya hecho él. Para ese momento ellos tenían poder, ellos estaban incrustados en un grupo político nacional que buscaba la presidencia de la República, andaban de grillos por todo el país. No creo que él haya hecho la tesis. Seguramente la tesis se la redactó a alguien que contrataron, a alguien de su equipo, a alguien que le dijo yo me la hago. Es una tesis hecha a máquina de golpe, no se hacían con computadora en ese tiempo, y seguramente tuvieron ahí a redactores, escritores, quienes le hicieran la tesis. Es una tesis muy tranquila, en caso de que le tuvieran que hacer el examen, que hasta donde yo sé ni siquiera hizo examen profesional, de verdad, pero es una tesis muy tranquila que no daba lugar a que tuviera problemas el día que hiciera el examen profesional. Y aquí es la parte importante. Cuando se ponga en movilidad el Instituto Nacional de Transparencia,
Lo que sí convendría es preguntarle a la UNAM, no por el título, porque el título, como se los puse hace rato, lo hemos tenido todos. La carga de materias, yo la he publicado aquí alguna vez la llegué a publicar en este canal, y de pronto hay todavía circulando el documento. A mí lo que me gustaría sin duda averiguar es si López Obrador hizo el examen profesional. Eso es lo que a mí me gustaría de verdad averiguar. Si López Obrador se presentó con un jurado, con sinodales, y si lo cuestionaron sobre su tesis e hizo el examen profesional, como algunos lo hemos hecho. Eso sí, yo quisiera. ¿Y saben cómo se puede conocer eso? Porque se levanta un acta circunstanciada. O sea, a lo mejor no hay fotografías de López Obrador presentando el título, que yo creo que no las existe, si no ya las hubieran exhibido. El examen profesional, digo. Pero debe de existir el acta que se levantó. ¿Quiénes fueron los sinodales? ¿A qué hora se presentó? ¿Cómo fue? Esto debería estar acompañado con el título. Bueno, lo que tienen ustedes ahí es la historia académica de López Obrador. Es de la Facultad de Ciencias Políticas y miren, ahí están las materias. Sin duda, no era muy bueno en la escuela. Sin duda no era muy bueno en la escuela. Me queda muy claro. Es lo que les digo, hay la posibilidad de tener acceso a estos documentos sin que se recurra al Instituto Nacional de Transparencia. Y vuelvo a insistir, ¿por qué entonces se niegan? No presentó el examen en economía. Economía política tampoco presentó el examen. Tiene 5 en ciencias sociales. Tiene 5 en taller de investigación política. Tiene 5 en estadísticas. En Constitución de México tiene 5. ¡Wow! 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 No, bueno, aquí hay un dato interesante. Aquí tenemos un dato interesante que sí quiero ver. Ok, vamos a... Último dato nomás como morbo. Ok. Aprobadas, materias aprobadas, 28. No aprobadas, 7 de 33. ¡Wow! ¡Wow! Reprobó 7 materias y nada más 28 las pasó y la gran mayoría con 5. ¡Wow! 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 Ese es el presidente que hoy nos gobierna. Y bueno, pues dicen los chairos ahí, como les enseñé lo que distribuyen, que el pobrecito le costó trabajo porque hasta pasó hambre para poder estudiar. No es cierto. Fue el mejor momento de López Obrador políticamente, hasta que se volvió jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero no estaba en la calle, era funcionario del gobierno federal y era parte de un equipo político que estaba en el PRI. No se hagan pendejos. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Mucha información que se sabrá ahora gracias al Instituto Nacional de Transparencia, que ha quedado inmovilizado porque Morena de pronto se le hinchó. De pronto nos muestran lo que sí les interesa, porque así sacaron muy rápido la insaculación, hasta de madrugada, para los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero para transparencia, ahí está, paralizado. No les interesa. Y luego dicen que Morena no está metido en el Instituto Nacional Electoral. El INE es de Morena, no nos hagamos pendejos. En fin. Bueno, cuídense mucho. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en la noche tengo, si la red funciona todo perfecto, a las 20 horas, este lunes a las 20 horas tengo una entrevista con
Marco Levario Turcot, vamos a hablar de los farsantes de la 4T. Si todo camina con éxito, de la red, de los enlaces y eso, porque lo queremos hacer en vivo, completamente en vivo, para que ustedes estén comentando, opinando y nosotros estemos retomando algunas de las preguntas que estén haciendo al aire dice Marco, bueno, en vivo. Gracias a todos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.